Bien, en esta ocasión nos encontramos con esta presentación intitulada Facilidades de enseñanza y la potenciación del aprendizaje. Es una presentación en el marco del quinto Congreso Internacional Reflexiones sobre la didáctica de las matemáticas universitarias y particularmente nos encontramos en la mesa experiencias didácticas. Lo que yo quiero plantear es una reflexión y por lo tanto la experiencia que he tenido en la particularidad de la enseñanza de la economía política y específicamente en el proceso de acumulación capitalista bajo un orden de formalizar matemáticamente con álgebra sencilla y ejercicios numéricos que me permitan una vinculación concreta para complementar el aprendizaje del estudiantado. Y comento esto porque es importante recordar que nuestra universidad, al tener unidades de enseñanza-aprendizaje, efectivamente tenemos que poner al estudiante como el centro de desarrollo de este proceso. O en otras palabras, hay que ir dando más herramientas de fortalecimiento al aprendizaje por parte de los estudiantes. Y específicamente con esta ponencia me refiero a las matemáticas aplicadas a la economía política en el tema la acumulación de capital. ¿Qué es lo que he hecho y qué es lo que yo considero benéfico en este mundo ahora pandémico aún, con una pandemia un poco más relajada, no tan severa y con una proximidad en unos cuantos meses para entrar a una nueva etapa? Lo digo por confianza, pero también lo digo por un camino tendencial hacia una recuperación en sus diferentes dimensiones sociales. He empleado el YouTube para poder generar materiales auxiliares que les ayude a los estudiantes al proceso de aprendizaje. Eso es lo que he hecho. Dejando de lado la centralidad de la clase magistral, pero no sustituirla. Es decir, no sustituimos las actividades presenciales y ahora hemos complementado con materiales didácticos a través del uso de estas tecnologías, de estos procedimientos y de plataformas, así como de redes sociales que puedan potenciar el proceso de aprendizaje. Nos hemos dado cuenta que con la crisis, con la crisis pandémica, el proceso de enseñanza se está potenciando a través del aprendizaje y vaya complementando con actividades tanto sincrónicas como asíncronas. Y en cierta forma, el estudiante pueda ir percibiendo y complementando el proceso de aprendizaje con herramientas que si bien no son novedosas, pero que instrumente para facilitar la comprensión de diversos temas. Uno de esos temas, por supuesto, es el proceso de acumulación capitalista, que en el marco también de la integración del proceso orgánico de evaluación y acumulación capitalista, eh,
ha resultado benéfico en la comprensión de los estudiantes mediante estos materiales didácticos porque ellos tienen la capacidad de repetir el hilo conductor, en este caso el clip, o detener el desarrollo, ya sea algebraico o gráfico o aplicado de tal o cual tema. La experiencia que hemos tenido a través del YouTube es muy buena porque el estudiante, además de dejar comentarios que sirvan de complemento para poder especificar el nivel de comprensión, es capaz de dejar preguntas que sirve como un cuestionamiento propio, pero también hacia el profesor. Es decir, la pregunta puede versar en el sentido de la facilidad en que se llevó a cabo la exposición del tema o bien complementar con otro ejercicio la comprensión integral de ese tema. ¿Qué es lo que he hecho en este procedimiento? Bueno, específicamente explicar el proceso de acumulación a través de un conjunto de ecuaciones que van simplificando la manera de, eh, el, que simplifican el comportamiento de una unidad productiva y a partir de, por ejemplo, el capital que está en funciones productivas, ver cómo va circulando y cómo va creciendo este capital o bien el tamaño de una unidad productiva de una empresa. Para lo cual, la exposición por medio digital y gráfico nos ha apoyado en materia de que el estudiante puede ir revisando una y otra vez y en el momento que no le queda claro, puede especificar una duda en ese punto o si le quedó claro, puede seguir adelante con la explicación completa. Vean ustedes, después de haber planteado la ecuación 1 que da cuenta del capital en funciones productivas, ahora vamos a poner la segunda ecuación que da cuenta de el valor mercantil, es decir, lo que se produjo, ¿sí? Lo que se produjo. Y de esta producción total, la letra P mayúscula, que representa el plusvalor producido, va a dirigirse como una cantidad de riqueza que puede ampliar la base material tecnológica y productiva, o bien la escala de la producción. Simplificando, es decir, dejando claro qué significa tal o cual variable, vamos viendo cómo se van posicionando en uno o en otro espacio. Por ejemplo, esta masa de plusvalor tendrá tres orientaciones. Rédito capitalista para la clase capitalista, acumulación de capital y atesoramiento, o bien capital latente. Por efectos de simplificación, comúnmente tomamos que no hay atesoramiento y solamente se divide en el gasto del capitalista y de la acumulación. Pero de esta ecuación 3 también podemos representar que como una estructura porcentual que se divide en una parte para el capitalista y otra para acumular, se deduce la tasa de acumulación, que es el segundo término del lado derecho de la ecuación 3.2. Esta tasa de acumulación, ¿sí?, representada en la ecuación 5, va a ser de suma utilidad porque será la de la toma de decisiones para hacer crecer la escala de la producción. Entonces, ya teniendo este esquema, pues yo ya puedo empezar a trabajar para ver el propio funcionamiento, ¿sí?, además de identificar los diferentes rangos en los que se mueve este proceso de acumulación capitalista. La facilidad de poder llevar a cabo una clase de esta índole
es que se emplea para ir complementando a través de los diferentes software o bien diferentes expresiones algebraicas o numéricas para lograr cubrir un objetivo explicativo de la formación del estudiante. Bien, voy a adelantar las diapositivas un poco para llegar al cuadro que es donde yo quiero establecer la explicación a través del uso de las hojas de cálculo y poder hacer una notación más clara. Estas tres últimas diapositivas lo que me están diciendo es simplemente la escala de la producción y podemos ir viendo cómo se ha ido desarrollando esto a través de la toma de decisiones de la tasa de acumulación que es la delta minúscula. Bien, un poco más adelante para ver estas dos cosas. Vean ustedes. Voy a ver la escala de la reproducción, o bien que una unidad productiva o un sector o una economía en su conjunto puede reproducirse a escala simple. Es decir, que siempre tendrá periodo tras periodo el mismo tamaño. O dos, la reproducción en escala ampliada, que puede verse el crecimiento derivado de la acumulación. Si bien esta presentación no muestra la forma en que se ejecuta dentro de la hoja de cálculo el procedimiento para lograr tales fines, si llegamos a establecer solamente el camino explicativo de la acumulación de capital con tablas representativas. Por ejemplo, esta tabla 1 da cuenta de la reproducción en escala simple y me muestra, además de la línea del tiempo que va desde T1 hasta T13, los niveles de capital, sus componentes, la masa de plusvalor y el valor de la producción total, me está diciendo cómo el capitalista puede estar produciendo la misma cantidad de producto periodo tras periodo. Y esto derivado de que no acumula. ¿Dónde vemos que no acumula? Lo vemos en esta columna de delta K. No está acumulando. Por ende, la tasa de acumulación será 0. No hay forma de hacer crecer la escala de la producción. En contraparte, lo que sí podemos identificar es cómo esta clase capitalista o el empresario toda la ganancia la consume improductivamente, la dedica al consumo directo de su persona y su familia. Y por lo tanto, la tasa de acumulación será toda la ganancia, se la dedicará para sí mismo. Por lo tanto, dado que no hay acumulación, podemos identificar claramente que el nivel de capital en funcionamiento no se incrementa y siempre será el mismo, como lo tenemos en esta primer columna del funcionamiento de capital y que en estas otras columnas, ¿sí?, no hay incremento de maquinaria, ni de materia prima, ni de más trabajadores. Se sigue produciendo con la misma cantidad, aunque en reposición de medios de producción y de fuerza de trabajo. El segundo escenario es cuando tenemos una reproducción en escala ampliada. La tabla 2 me da cuenta de eso, ¿sí? Todas estas tablas y gráficas se han desarrollado
como lo mencionaba, con la hoja de cálculo. Y veamos ahora qué es lo que tenemos. Tenemos, de nueva cuenta, la variable del tiempo, del capital en funcionamiento, del capital de los medios de producción y la fuerza de trabajo, pero la siguiente columna, que se ve en verde, muestra la cantidad de ganancia que se ha producido. De esa ganancia habrá una distribución, pero la toma de decisión es que se va a acumular todo. Es el otro extremo. Nada de lo que se produzca como ganancias se dedicará para el consumo de la clase social capitalista. Esto ayuda en gran medida a los estudiantes a comprender que estos ejercicios numéricos marcan ciertas trayectorias. Por ejemplo, en la reproducción simple, ¿sí?, con los datos que están aquí abajo, el estudiante puede ver claramente, de manera sintética, cuáles son las condiciones de reproducción y cómo se desempeñan intertemporalmente las variables de estudio. Dígase, los elementos componentes de la ganancia o del plusvalor, que es la primera gráfica del lado izquierdo, y sus respectivas tasas de acumulación y de rédito. En contrapartida, en la escala ampliada, tenemos la diferencia, cómo el rédito capitalista puede estar nulo y cómo tenemos un nivel de acumulación de manera creciente. Son ejercicios que permiten al estudiante ir repasando y que además, complementados con otros videos a través de la misma red social, el estudiante, una vez que ya ha comprendido y tiene ilustrado metodológicamente y teóricamente, pasamos a un ejercicio numérico empleando el software de la hoja de cálculo, enseñándole a hacer las tablas, a hacer las gráficas y sobre todo todos los cálculos correspondientes para poder lograr el objetivo buscado. Bien, es de suma utilidad y con esto concluyo esta modalidad de enseñanza para que los estudiantes puedan ir avanzando en identificar diferentes escenarios de reproducción, ¿sí? Cómo crecen las empresas, cómo puede crecer un sector o cómo puede crecer una economía en su conjunto, de acuerdo a escenarios comparativos como los que se muestran en esta lámina de la tabla A y de la tabla B. Bien, les agradezco mucho su atención y muchas gracias.